Bueno, Vale, buenas ya tardes estamos. a todos los socios de Astromares con esta segunda sesión dedicada a todos vosotros. Esta sesión con astrofísicos. Contamos hoy con Daniel Guirado. Tuvimos hace un mes con Antonio Claret. Hoy tenemos la suerte de contar con Daniel Guirado y ya estamos preparando las próximas semanas y por lo menos hasta el mes de abril tenemos programadas las sesiones que van a ser, en principio, van a ser los lunes a esta hora. Con nosotros Daniel, pero nos lo presenta Carolina. Así que, Carolina, preséntanos. ¿Quién es Daniel? Pues, buenas tardes. Para presentar a Daniel Guirado, pues me gustaría hablar primero de ese grupo de científicos que sabéis que nosotros pues tenemos interés en la ciencia, pero muchas veces no tenemos las instrucciones universitarias ni elementales, ni tampoco tenemos la intención de hacernos expertos en la materia. Entonces, más bien, por nuestra curiosidad nos vamos moviendo en esos lugares comunes, porque por ejemplo puede ser internet o directamente los bares, y vamos consumiendo pues esos vídeos divulgativos de YouTube y demás. Daniel y los divulgadores como él pues tienen esa habilidad y esa generosidad y se acercan a esos lugares comunes y nos traen un conocimiento que yo creo que al final lo que hacen es pues ahorrarnos tiempo. Daniel pertenece a ese grupo, pero digamos que hay una diferencia, que él es capaz de estar investigando y en el bar al mismo tiempo. Digamos que es como el gato de Rodríguez. Si él tuviera que volver a ese lugar común, pues probablemente se encontraría a sí mismo allí en el bar tomando una tapilla. Daniel es astrofísico, tiene pues pasión por la música y además es muy rumbero, tiene mucho arte y sobre todo tiene un talento que es capaz de explicar en cualquier sitio, en la barra de un bar, pues por ejemplo el funcionamiento de un agujero negro o los últimos detalles de la misión. A veces lo hace en servilleta, a veces hace arder salchichas lavadas en tenedores, o coge la guitarrilla y nos canta canciones, porque para él lo más importante es lo que viene después, que es el chupito. Da igual si el experimento no sale bien, porque lo importante, sobre todo, es que la cerveza no se descomponga. El primero serie, Daniel es, como sabéis, doctor en física. Además, trabaja en el Instituto de Astrofísica de Andalucía, en el grupo de Catering. Tiene una empresa de actividades educativas infantiles que se llama Mi Media. Además, es músico, multiinstrumentista y por si fuera poco, pues tiene su propio proyecto Ciencia en el Bar, que como sabemos tiene un espacio en Radio 3, en el programa Hoy empieza todo de Ángel Fernández. En definitiva, Daniel, pues como su compañero astrofísico Eduardo Baraner, él procura que la ciencia pues tenga esos tres ingredientes. Primero, que sea divertida. Segundo, que se entienda. Y tercero, pues que podamos experimentarla con lo que tenemos a mano, que bien puede ser la Alhambra. Daniel, muchas gracias por estar en Astromares, en nuestro sitio de expertos. Estamos muy contentos de que hayas aceptado la invitación. Y cuando tú quieras, pues nos explica esa historia del universo y la ensaladilla. Bueno, muchas gracias por la presentación. Carolina conoce bien todo lo que ha hablado. Me encanta que diga lo de rumbero y efectivamente lo único que me interesa de la ciencia es divertirme. Gracias a todos por asistir a esta tarde, a esta sesión, que no sé si es una charla, una conversación, un concierto o un accidente, pero en cualquier caso esperamos que sea un evento cósmico o cosmogónico que marque un antes y un después, como hace cualquier evento en el tiempo, pero para nosotros en nuestra vida sea significativo y si no, que sea divertido. La ciencia no sirve para nada. Si no es para divertirse, no sirve. Quiero decir que la ciencia no es esencialmente práctica. La ciencia no es para pues conseguir vacunas, ni curar enfermedades, ni hacer aviones, ni fabricar lavadoras. La ciencia es para molar. La razón por la que alguien mira al cielo e intenta entender la estructura de esas estrellas fijas o intenta entender el papel de esos objetos errantes y poco a poco va conformando en su cabeza un modelo cosmogónico y cosmológico del lugar y el momento en el que vivimos, es porque tenemos una
bueno, un enganche, ¿no? Bioquímico, como si tuviéramos una adicción al descubrimiento. Richard Feynman habla de eso, de el ejercicio intelectual, el placer intelectual del descubrimiento. Creo que verdaderamente hay algo bioquímico que produce una adicción a las personas que han accedido a él y te hace divertirte. No creo que la primera persona que miró por un microscopio para descubrir si allí había tal o cual cosa estuviera buscando la penicilina. Luego, como consecuencia inesperada, hay un corolario que es la penicilina o las vacunas o los aviones, o el velcro, o cualquier cosa que nos cure o que nos haga vivir más y mejor. Pero no era el objetivo. Creo que el objetivo es molar, ¿no? Creo que cuando estás en un grupo, ya sea tu tribu o tu clase en el cole, o este grupo vuestro de astronomía, pues, joder, es que quien sabe cosas es mejor. En el bar, como no es el ambiente, no iba a decirlo, pero en el bar suelo decir que la ciencia sirve para ligar, verdaderamente. No es lo que está más aceptado, pero sirve para ser especial dentro de tu grupo, sirve para diferenciarte, sirve para divertirte. Si lo haces para divertirte, luego vendrán todas las consecuencias. Toda la ciencia es ciencia básica y aunque haya que pedir proyectos de investigación con financiación europea, autonómica o nacional, no los pides por el dinero, los pides para seguir durante 3 años alimentando esa adicción bioquímica que tienes al placer del descubrimiento. Luego, por supuesto que hay consecuencias inesperadas de algunos descubrimientos, incluso algunos que coincidieran con el plan inicial del proyecto, y así avanzando la ciencia. Este es un edificio en el que cada día, en condiciones normales, hay 200 y pico personas, la mitad son de la ciencia pura y la mitad de la ingeniería, que vienen a divertirse todos los días como niños pequeños en el colegio. Es como un recreo permanente. De vez en cuando nos dan dinero para que podamos seguir sobreviviendo mientras hacemos eso, y de aquí van saliendo resultados para la sociedad. Y es alucinante que eso funcione, pero lleva funcionando así muchísimo tiempo. Mi consejo es acercarse a la ciencia como hacéis vosotros, solo por la diversión. Los grandes científicos y científicas como Feynman o, bueno, las personas que han sabido transmitirlo de manera más intensa lo han vivido así, estaban divirtiéndose. No estaban haciendo nada por la humanidad y así es como lo han conseguido. Os voy a compartir algunas transparencias que tengo aquí, pues porque solo quiero sentar la base de algo de lo que podemos hablar luego o cuando queráis. Y sobre esto, si queréis, podéis hacer preguntas. Yo había pensado hablar unos minutos, no aburriros mucho y dejar bastante espacio para que preguntarais. Si veis que me enrollo mucho, pues cortadme y en cualquier momento que queráis hacer una pregunta, avisadme porque pues paramos cuando queráis y hablamos de cualquier cosa. Lo primero es que está bastante claro que soy un vago porque he utilizado el cartel de Carolina literalmente para portada. Y esta historia, que intentaré que sea una historia emocional, empieza aquí, empieza en un prica que algunos pues... si sois demasiado jóvenes, a lo mejor no suena, pero bueno. No lo estamos viendo todavía, Daniel. No sé si las daba a compartir, pero no pues, lo estamos viendo. Vale, voy a... Como ya estabas hablando del Prica, sé que ese es el comienzo. Sé que todo empieza en el Prica, ¿no? Yo sé que la historia empieza en el Prica, al final no lo voy a decir dónde termina, pero empieza en el Prica, ¿no? Empieza en el Prica. Ahora quizás si lo veis, ¿no? Sí, ahora sí. Yo tenía 6 años y salí con mis padres de comprar este centro comercial en Almería, de donde yo soy. Y pues bueno, justamente estaba pasando por encima de nuestras cabezas el cometa Halley. Se veía a simple vista. Era algo bastante impresionante, me han contado, porque en aquel momento mi padre insistió fuertemente en que por favor mirara al cielo y observara aquel fenómeno astronómico único, que no volvería a repetirse en tantos años que quizá yo no volviera a verlo. Y yo pasé olímpicamente, me importó 3 pimientos y seguí comiéndome pues, la bolsa de gusanitos o de lo que fuera que me estaban comiendo en ese momento. Y nunca más se supo de eso. Nunca más se supo de eso hasta que, bueno, pues llegué a la tesis. Y en mi tesis toda la investigación fue acerca de cometas. En particular, sobre una propiedad de la luz que dispersa el polvo que hay volando en el coma cometario, en esa pequeña atmósfera que se forma alrededor del cometa, que se llama polarización circular. Y como esa propiedad es muy difícil de medir, solo se ha medido, solo se ha observado en algunos cometas muy grandes. Y el primer cometa muy brillante en el que pudo observarse fue Halley. También se ha observado en Hale-Bopp y luego se observó en algunos más cuando la tecnología ya lo permitió. Es decir, que al final, aquel cometa que no me dio la gana de levantar la cabeza y mirar al cielo para reconocerlo,
fue prácticamente el tema de mi tesis y tuve que leer del primero al último todos los artículos que hablaban sobre el cometa Halley. Tuve que estudiarlos todos y tuve que considerar todos los datos, que no eran observaciones directas y emocionales como las que yo podía haber hecho en aquel momento, sino frías observaciones matemáticas a través de una cámara CCD, que me sirvieron, eso sí, para sacar algunas deducciones, sacarme el título y ganar así la excusa para seguir quedándome en Granada, que es el único motivo por el que yo me acerco verdaderamente a la física, porque me encanta estar aquí. El de la izquierda quizás soy yo de pequeño si hubiera mirado hacia arriba. El de la derecha quizás soy yo con 80 y tantos años a la vuelta del cometa Halley si dejo de fumar. Y el de la derecha del todo, pues mi no yo en un futuro como el que quizá vamos a describir al final de este viaje, en ese sitio que no es el Prica y donde termina nuestra historia. Esta es muy bonita, creo que es Yakutake, no estoy seguro. Veis que hay dos colas, una cola más o menos blanca que está desviada con respecto a esta otra cola que es más o menos azul. Creo que tengo un esquemita por aquí. Esta es la cola de polvo, la blanca. Cuando el hielo del que está formado el cometa, que lleva dentro un montón de suciedad, un montón de partículas de polvo, se acerca al Sol, se calienta lo bastante como para hacerse vapor. Ya sabéis que se sublima en el espacio porque al no haber una presión atmosférica como la nuestra es muy difícil conseguir un agua líquida o un nitrógeno líquido o un monóxido de carbono líquido. Hay hielos y gases. Así que cuando ese hielo se hace gas, el polvo se libera y forma esta cola. Luego, sin embargo, el gas que está empujado por la presión de radiación, es decir, por la luz que viene del Sol, forma esta otra cola en esa dirección de un color azulado. Y esos son los responsables de esa forma, esas colas tan bonitas que le damos a los cometas. Fijaos en la escala. El cometa, cuando es una bola de hielo, una bola de nieve sucia, antes de acercarse al Sol, mide unos pocos kilómetros. El Halley creo que tenía 20 y tantos kilómetros de diámetro. Un cometa normal tiene 4 o 5 kilómetros de diámetro. Aquí han puesto como medida normal pues unos 10 kilómetros. Y esta bolita, que es lo que llamamos el coma, pues tiene como 1 millón. Y son 100 millones de kilómetros el tamaño de las colas. O sea que eso que vemos es toda esa extensión de material, pero el origen de esa extensión, el núcleo del cometa, está muy en el centro y es una puntita muy, muy pequeña. Aquí se ve muy chulo. Y aquí tenéis una representación en esa trayectoria elíptica. Bueno, me resulta muy bonito y la verdad es que las imágenes que se pueden ver hoy en día hasta con telescopios aficionados, los que podéis conseguir vosotros con vuestras cámaras en vuestros telescopios, son alucinantes. Y la historia del Halley, no tenía pensado contarlo, pero ya voy a empezar a improvisar lo que me apetezca. La historia del Halley es chulísima porque realmente, ahora voy a enseñar esto, quiero enseñar esto primero. Realmente hay dos grandes familias de cometas. Quizá pues los que os hayáis dedicado a observarlos lo sabéis. Se llama la familia de los cometas del cinturón de Kuiper y de la nube de Oort. Algunos, los del cinturón de Kuiper se suelen llamar también de la familia de Júpiter. Bueno, da igual. Cinturón de Kuiper y nube de Oort. ¿Qué es lo que significa esto? Hay algunos que se formaron pues por aquí, en la zona más allá de Neptuno, lo que se llaman transneptunianos. Y claro, ahí estamos tan lejos del Sol que es muy normal que todas las sustancias se congelen y se hagan hielo. Así que se forman grandes bolas de hielo que se han quedado allí. Y luego, muy al principio del sistema solar, hay otros que se formaron por aquí, cerca de Júpiter. Y que como Júpiter tiene esa masa tan tremenda en comparación con el resto de los planetas, es capaz de darle unas buenas patadas, unas buenas carambolas gravitatorias a cualquier cosa que se acerque a él y ponerlo en órbita y mandarlo para cualquier parte. Es decir, que Júpiter se dedicó durante el inicio del sistema solar a dar hostias a mano abierta a todo pedazo de hielo que, superada la línea de los hielos en su cercanía, formara un objeto lo bastante compacto y lo bastante grande, como lo que hoy llamamos cometa. Y hay un montón de cometas que viven lejísimos en esa nube de Oort y que están distribuidos en el plano del sistema solar, pero también en la parte de arriba, en la parte de abajo y en cualquier dirección por igual. Está muy lejos y a veces, por una pequeña perturbación, uno choca con otro, hay una explosión de supernova cercana, ¡pum!, se desestabiliza su órbita y se cae hacia el Sol. Así es como vemos esos cometas que aparecen rapidísimo, con una órbita muy elongada, a veces pasan cerca del Sol y vuelven a la nube de Oort. Están tan lejos que esos cometas tienen miles de años de periodo, tardan miles de años en llegar hasta aquí. Siempre cuando los vemos por primera vez, porque hace miles de años, cuando algunos de ellos pasaron por primera vez, nosotros no teníamos la capacidad de verlo. Todos menos uno. El Halley es un cometa muy especial, porque aunque viene de la nube de Oort, viene de muy lejos y guarda en sí la historia del sistema solar como una pequeña cápsula del tiempo que encierra los objetos
que se enterraran y que quedaran intactos en aquel momento muy inicial de nuestra cosmogonía, a pesar de que está tan lejos, va verdaderamente como un pepino y viene en una órbita de 70 y tantos años, son 75, 73, nunca me acuerdo, en una órbita tan corta que corresponde realmente a los cometas que están aquí al lado, en el cinturón de Kuiper, pero desde allí tan lejos, a una enorme velocidad. Tenemos una oportunidad de estudiarlo cada muy pocos años y de sacar un montón de información de él, porque esos cometas que están tan lejos están sin alterar y guardan dentro pues la información en su material prístino del origen del sistema solar, de qué estaba compuesto y qué ha pasado desde entonces. Por eso es tan especial. Los que vemos y sabemos cuándo vienen, están por aquí. El New WISE, este que se descubrió en marzo, ese viene de la nube de Oort, pero tiene una órbita de miles de años. No volveremos a verlo, y quizás si lo volvemos a ver, lo veamos desde Marte. Spoiler, ahí es donde termina este viaje. Los cometas tienen una interacción con nosotros muy bonita, que son las lluvias de estrellas. O, como astrónomo aficionado, estoy seguro de que muchos conoceréis esta página que a mí me encanta, meteorshowers.org. Os lo voy a poner aquí. Y aquí lo que se ve es una animación. ¿La podéis ver? Sí, sí, la estamos viendo, Daniel, sí. Aquí lo que veis es una animación del porqué de las lluvias de estrellas. En este caso tenemos las Perseidas que ocurren el 12 de agosto, ¿vale? No es la más intensa. Lo que pasa es que aquí estamos viendo la órbita de un cometa. Este cometa creo que era el Swift-Tuttle. Y este cometa, sí, está aquí puesto, era el Swift-Tuttle. Y este cometa a su paso, pues va dejando un montón de suciedad. Cuando se acerca al Sol, se calienta y sus hielos se subliman y el polvo sale del cometa, va dejando un rastro como de migas de pan. Imagina que un cometa es un niño que va comiéndose un bocadillo. Y esas migas de pan quedan en esa trayectoria que sigue. Aunque nosotros no estemos allí en ese momento, puede que pasados unos meses pasemos justo por la trayectoria, cortemos exactamente la trayectoria por la que pasó el Swift-Tuttle, y eso ocurre a mitad de agosto. Y para entonces nos comemos todas esas piedras que hay allí, toda esa suciedad, porque dentro del hielo había un montón de polvo, y cuando decimos polvo, pues podemos estar incluyendo piedras bastante grandes de centímetros. Y esos son todos los mosquitos que nos comemos el limpiaparabrisas de nuestro planeta cada 12 de agosto por la noche, helados de frío en Sierra Nevada, donde cada uno tenga el placer de ver las Perseidas. Y no solo ese día, sino un montón de días. No es la lluvia de estrellas más impresionante. A mí me parece mucho más increíble las Leónidas de mitad de noviembre. Me parece más intensa. Ahora, a ver quién es quien tiene narices de salirse en mitad de noviembre a las 3 o 4 de la mañana a ver Leónidas mirando al cielo con el cuello rígido y el resto del cuerpo en estado de congelación. Pero bueno, es muy bonito. Y sobre todo recordar y entender cada vez que se trata de los restos, la suciedad que nos ha dejado como parte de su historia el paso de un cometa justo cortando la órbita de nuestro planeta. Esta página funciona muy bien en el móvil. Si queréis utilizarla en el móvil, con los dedos podéis ampliar la imagen y podéis manejar tridimensionalmente el sistema. Y la verdad es que fue muy gráfico, a mí me parece alucinante. Sí. Bueno. Esto es un fenómeno de interacción con los planetas, no con el nuestro, sino con Júpiter. Yo que hice la tesis en el Instituto de Astrofísica, he trabajado toda la vida, un par de años o 3 que estuve de postdoctoral, en un grupo de aquí que se llama grupo de scattering o grupo de polvo cósmico o grupo de dispersión de luz, en el que tenemos un laboratorio en el que se hacen experimentos. Pues tú lanzas desde el techo algo de polvo que crees que puede parecerse al de la atmósfera de un planeta o al de un cometa, le enchufas con un láser y te pones a medir cómo el polvo dispersa la luz. Y de ahí aprendes cosas que luego relacionas con lo que observas. Pero antes no existía esto, no existía este laboratorio. Y antes, por ejemplo, era el año 1994, que creo que fue cuando ocurrió lo del Schumacher-Levy. Un cometa que previsiblemente se iba a acercar a Júpiter, por la fuerza de gravedad de Júpiter iba a partirse en varios pedazos y esos pedazos iban a chocar contra el planeta e iba a poder observarse desde la Tierra. Bueno, allí pues todos los telescopios del planeta o casi todos los telescopios profesionales del planeta y muchísimos de los aficionados miraron en ese momento hacia Júpiter. Esta imagen fue obtenida en Calar Alto y esta fue la primera imagen en ser obtenida y la primera imagen en ser publicada. La hizo Olga Muñoz, que fue mi directora de tesis. Y esto fue lo primero que ella hizo cuando, muy joven, entró al instituto después de terminar su carrera de física para ser investigadora en astronomía. Esto ya lo hemos visto.
Y la investigación de los cometas, además de hacerla a través de la observación y, por ejemplo, de la comparación con esos datos que nosotros medimos en el laboratorio, ya se puede hacer in situ, ya se ha hecho in situ. Eso me parece alucinante porque se han descubierto cosas bastante increíbles y ahí empieza la movida chunga de esta charla. Aquí tenemos el Tempel 1, que como misión americana consiste básicamente en lanzar una lavadora contra un cometa y observar el destrozo. Aquí tenemos Stardust, un poco más fina, que llevaba un pequeño cazamariposas con el que recogió algunas partículas de polvo de un cometa y las trajo de vuelta a la Tierra. Esto me parece que es enero de 2006, en la superficie del desierto de Utah, la cápsula recién aterrizada. Este es el cazamariposas. Esta persona está sosteniendo algo que parece como humo. Es un material tan liviano, tan poco denso, que es casi transparente, pero es muy rígido, es muy fuerte. Aquí tenéis un poco de ese aerogel, así es como se llamó, sosteniendo una piedra pesada. De eso estaba hecho el cazamariposa, que dentro capturó un montón de partículas. Aquí tenéis la imagen con microscopio de algunas de las trazas que esas partículas dejaron en el aerogel. Como el aerogel, el cazamariposa, se desplazaba a cierta velocidad sobre la masa de partículas, pues dejaron un rastro que se llamó todas zanahorias y se ofreció como trabajo para el público general. Cualquiera podía bajar algunas de las imágenes de microscopio del aerogel y analizar algunas de estas zanahorias. Esto fue muy divertido porque dio como resultado que en los cometas había tanto partículas compactas como partículas agregadas, partículas que están formadas por otras partículitas más pequeñas pegadas en un conglomerado. Y eso era importante para comprender muchas cosas que se observaban desde Tierra. Pero la joya de la corona es Rosetta. Lo que veíais detrás de mí, y lo voy a poner aquí. Lo que veíais detrás de mí es una foto del cometa 67P Churyumov-Gerasimenko. Aprendí hace poco que se dice Gerasimenko, no Gerasimenko. Y a ese cometa fue una misión que en la que en este instituto se ha estado trabajando durante 20 años. Una misión espacial es algo emocionantísimo, dificilísimo, muy duro, en el que muchísimas personas, cientos de personas tienen que trabajar durante 20 años para jugárselo todo en un día, el día del lanzamiento y en los días sucesivos, y obtener muy rápido un montón de datos que luego tarda otros 20 años en analizar. Cuando yo llegué al instituto, Rosetta ya estaba en marcha, en diseño. Bueno, de hecho estaba lanzada porque justo yo llegué en 2004 y se lanzó en 2004. Pero en Rosetta, en la idea de Rosetta, se estaba trabajando desde los años 80. Es una misión que tiene por una parte un orbitador que se quedó dando vueltas alrededor de ese cometa y por otra parte otro objeto que aterrizó. En ambos había muchos instrumentos de medida. Algunos de esos instrumentos se construyeron aquí. Una cámara en particular que hizo esa fotografía se construyó aquí en este instituto. Es decir, que, como dice un amigo músico de Granada, Antonio Arias, el cantante de Lagartija Niz, pues algunos sois aficionados a la música, el Instituto de Astrofísica es la NASA del Saidín, que es el barrio en el que nosotros nos encontramos. Porque se diseñan, además de la ciencia, los instrumentos. Y en ese juego de ping-pong hacemos una fotomultiplicación de las ideas que nos retroalimenta y permite que nos mantengamos en pie. ¿Alguien tiene una idea? Se lanza al edificio de enfrente cruzando la calle. Ellos cogen el guante, diseñan un aparato, se lanza al espacio, vienen los datos, hacemos la ciencia, ganamos los proyectos, tenemos otra idea, generamos otra misión y vuelta a empezar en ese bucle. Y creo que esa es la forma más sana de hacerlo y que son los institutos que mejor funcionan. Bueno, el caso es que Rosetta llevaba un montonazo de instrumentos a bordo y aquí os voy a poner una foto de qué es lo que vio otra cámara que iba a bordo del aparato que aterrizó. Esto es una pequeña composición de imágenes y una pequeña tormenta en el coma de Rosetta. Aquí podéis ver la cantidad de partículas de polvo que hay. Es muy corto, es un pequeño GIF, pero es un acercamiento a otro mundo. Con un aparato bastante simple comparado, por ejemplo, con la tecnología que llevamos en el bolsillo, en el que se trabajó durante 20 años, casi que para poco más que esta película y un Excel de datos en el que necesitaremos otros 20 de trabajo. Llega un momento, después de 2 años dándole vuelta al cometa y obteniendo datos, en el que la parte que está orbitando Rosetta se suicida. Este es el vídeo del suicidio. Son imágenes cada vez más cercanas
del cometa conforme va descendiendo. Aquí veis la distancia. Esa superficie escarpada está básicamente hecha de hielos. Hay varios tipos de hielo de agua. Uno es el hielo amorfo de nuestra nevera, otro hielo que tiene cierta estructura de cristal a nivel microscópico, donde las moléculas están ordenadas. Hay hielo de monóxido de carbono, hay hielo de óxido nitroso, hay hielo de dióxido de carbono, y está a 5,5 millas y claramente se va a pegar el caramonazo de un momento a otro. Parece un momento triste, pero me parece que es un momento de éxito para todas las personas que trabajaron y que siguen trabajando en esto. Menos de 1 milla. Y esta es la última foto de Rosetta antes de estrellarse contra el cometa en el que estuvo habitando durante 2 años y estuvo llamando por teléfono a la Tierra para avisarnos de cómo era ese cometa. A mí eso me parece emocionantísimo, tanto que me compré un bote de vómito de cometa. ¿Vale? ¿El vómito de cometa qué es? A bordo de Rosetta había un instrumento chulísimo que se llamaba Rosina. Básicamente era una nariz, un instrumento capaz de captar los gases volátiles, los gases más cercanos de lo orgánico, los que huelen, hacer un análisis químico y mandarnos la receta del olor de Rosetta, para que nosotros así pudiéramos quizás representarlo aquí, reproducirlo aquí en la Tierra. Bueno, y para comprender si había orgánicos, porque la detección de orgánicos es muy importante. Si os fijáis, la mayoría de los minerales no nos producen ninguna sensación olfativa. La sal no huele. Las rocas apenas huelen, a no ser que tengan hierro o hay algunos sulfuros. Casi todo lo que huele tiene que ver con lo orgánico. Un calcetín sucio huele. ¿A qué huele Rosetta? Pues alguien, el grupo que trabajaba en Rosina, en 2015 publicó un artículo con esa receta de todos los volátiles orgánicos. Y entonces alguien muy espabilado fue y los compró en la droguería, porque básicamente son elementos sencillísimos que se pueden comprar en cualquier mercería, e hizo esto que llamaban vómito de cometa. De vómito nada, huele un poco a hospital, no sé, huele un poco a alcohol. Y venden estos botecitos muy pequeños, que son un capricho maravilloso, y aunque no podáis olerlo desde casa, pues os invito a que entréis en una tienda maravillosa y absolutamente estúpida, una tienda americana que se llama Peculiarium. Os puedo dejar una serie de enlaces después cuando terminemos, ¿no? Y los mando en un email, en la que se pueden comprar tonterías que no sirven para nada, salvo para divertirse. Pero es que la ciencia no sirve para nada, salvo para divertirse. Bueno, pero es que también esto te cuesta un dinero. Ya, es que la ciencia también cuesta un dinero. Ya, pero es que la ciencia sirve para algo, ya, de rebote. Esto también sirve para algo de rebote, porque este bote lo estamos utilizando hoy para crear una ligadura emocional con una misión espacial y algo puramente técnico que es un análisis químico de los gases. O sea que se parece bastante. No renunciemos a ese placer. Creo que lo más importante, o al menos lo más importante para mí, es que el cometa 67P se descubrió en saladilla rusa. Se descubrió en mayonesa porque, bueno, durante muchos años se había sospechado que habría moléculas orgánicas. Y ahora resultó que sí, que se ha encontrado glicina. La glicina es es uno de los aminoácidos que se utilizan pues, en la composición de nuestras proteínas, nuestras y de todos los seres vivos que contienen proteínas. Un huevo de gallina pues, contiene proteínas, la leche contiene proteínas. Esa proteína en el huevo de gallina o en la leche se usan como emulsionantes para algunas de nuestras recetas más típicas. Los helados llevan un emulsionante porque mezclan agua con aceite y la única forma de hacer eso es meter algo en medio, como el jabón. Pero no le damos jabón a los helados, por lo menos a los helados buenos, los que van en calidad desde Häagen-Dazs hacia arriba, incluyendo todos los artesanos. Todo eso llevan clara de huevo. Y también lleva clara de huevo la mayonesa, por la misma razón. También sirve la caseína de la leche como surfactante, como emulsionante. Bueno, pues la mayonesa se hace con proteínas que sirven como emulsionantes. Y resulta que hay, no proteínas, pero algo muy básico y muy parecido a las proteínas en los cometas, que son esta glicina, que es uno de los aminoácidos. Con otros 3 aminoácidos, pues se pueden componer todas las proteínas. Tiene algo de relación, y a mí me encendió una bombilla que me dejó bastante loco con esto. Este es un artículo del año 2008, en el que se habla de que, bueno, parece que hubiera algunas moléculas quirales, algunas moléculas orgánicas
en los cometas, porque alguien cogió todas las observaciones, esta es Vera Rosenbusch, cogió todas las observaciones de polarización circular de cometas, y la polarización circular es una propiedad de la luz una vez que esa luz pasa por algunas moléculas orgánicas. Y entonces dijo, mira, ni a derecha ni a izquierda, es pequeñito, pero más o menos parece que está cerca de cero, pero un poco se cae hacia un lado, va un poco a la izquierda, el cometa es de izquierda, ¿no? Y eso dio la sospecha de que ahí habría proteínas. Luego se ha descubierto la glicina. Contamos la suerte de que la glicina es el único aminoácido no quiral, es decir, que no tiene una estructura como de hélice, que es la que produce esa polarización circular. Lo que pasa es que, bueno, ahora sospechamos que si mandamos una misión espacial que tenga mejores instrumentos y que sea capaz de detectar más cosas, pues vamos a conseguir ver otras moléculas que sí sean quirales. Y esto abre la puerta a pensar con fundamento que la vida viene de los cometas, que la ensaladilla rusa viene de los cometas, que los huevos fritos vienen de los cometas, las ovejas vienen de los cometas, nosotros venimos de los cometas, que la vida llovió de los cometas sobre la Tierra. Lo que pasa es que a esa idea, pues, bueno, luego hablaré de eso, a esa idea le faltaba un elemento, y es cómo llega todas esas sustancias químicas primitivas de aquellos cometas que se forman muy al principio del sistema solar, cómo llegan hasta nosotros. Y de repente hay otra pieza de la astronomía del sistema solar que encaja perfectamente con esto. Esto se llama modelo de Niza, y lo que viene a contarnos es que el sistema solar se volvió loco, se le fue la olla y se reconfiguró y los planetas cambiaron de orden. Vete a saber si algún planeta no se fue a tomar viento hacia fuera del sistema solar o se estrelló contra el Sol en un momento. Y esto ocurrió 800 millones de años después de que se iniciara el sistema solar. Es decir, hace hoy 3.800 millones de años. Esta es la idea básicamente. Tenemos un montón de objetos, como esos cometas, del cinturón de Kuiper, de los que hablamos al principio. Un montón de rocas de hielo sucio que están más allá de Neptuno. Estos son los 4 planetas más grandes: Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Los 4 gigantes gaseosos, que son los planetas externos del sistema solar. Bueno, parece que se encontraban en el mismo punto y uno empezó a tirar del otro, siempre igual, como cuando meces un columpio y si le das muchas veces, al final el columpio da la vuelta y la persona puede sufrir un grave accidente. Pues parece que los planetas grandes se encontraban siempre en el mismo punto y es como si uno fuera meciendo el columpio del otro y al final el otro dio la vuelta, se formó un caos dinámico en el sistema solar, gravitatoriamente hubo una carambola terrible y compleja, cayó un montón de material hacia el Sol, pasando alguna parte de ese material por algunos de los planetas del interior y finalmente esto quedó muchísimo más despejado y con un sistema solar configurado de otra forma. Fijaos aquí que verde, naranja, azul oscuro y un azul claro. Y cuando todo termina, tenemos verde, naranja, azul claro y azul oscuro. Es decir, que estos dos planetas, Urano y Neptuno, han intercambiado su órbita al inicio del sistema solar, estaban al revés. Eso no me importa tanto, lo que sí me importa es que ha caído un montón de material a la Tierra. Ha caído un montón de hielo a la Tierra, de hielo de agua, ha caído un montón de hielo de dióxido de carbono en la Tierra. Y han caído, probablemente, en ese momento inicial, un montón de moléculas orgánicas. Y esas moléculas orgánicas quizás fueron el origen de ese cultivo de vida, que luego pues, dio lugar a moléculas más complejas y a seres capaces de autorreplicarse. Esto viene a significar que verdaderamente hay una puerta abierta muy clara y una explicación bastante bonita en ciencia, pues porque conjuga varias piezas y esas piezas encajan y esa explicación viene a decirnos que tenemos un origen de la vida sobre la Tierra en los cometas, que viene de lo más lejos posible. En esos cometas tiene que llegar el agua, tiene que llegar algo de dióxido de carbono que está congelado y tiene que llegar alguno de esas glicinas o quizá otros aminoácidos que dieran lugar a nuestras proteínas. Casi literalmente los cometas nos regalaron la cerveza con su agua y con su burbuja de dióxido de carbono y nos regalaron las tapillas de ensaladilla rusa con su mayonesa, con sus proteínas que salen del huevo. Ese viaje, cuando ya llega a la Tierra, tiene entonces la posibilidad de emprenderse de nuevo hacia otro lugar. Y ese lugar va a ser Marte. Pero primero os quiero cantar una canción. ¿Cuánta agua hay en la Tierra
que viniera pues, de fuera de nuestro planeta en ese momento del bombardeo tardío lejano, que es así como se llama ese instante en el que se vuelve loco el sistema solar, hace 3.800 millones de años. Pues había una estimación que una vez actualizada no está nada clara, puede ser mayor y puede ser menor, porque ahora mismo hay datos contradictorios, pero puede ser aproximadamente el 10% del agua de la Tierra. El 10% es mucho. El 10% significa que más o menos un dedo o un poco menos de un dedo de esta cerveza viene de los cometas. Y lo mismo con los hielos de los gin tonic. Y lo mismo con el gazpacho. Y lo mismo con el pipí. Cuando uno se va al bar y se toma unas cuantas cervezas, unos cuantos gin tonic y unos cuantos gazpachos. Y la canción dice así. Cuando bebas agua, cuando bebas agua, cuando bebas agua, si algún día tú bebes agua, piensa que el 10% del hielo de los gin tonics, piensa que el 10% del agua del gazpacho de bote es extraterrestre, piensa que el 10% de la tierra del campo es extraterrestre, piensa que el 10% del pis que dejaste anoche en el bar. Si haces lo que debes y eres lo que debes, paga lo que debes, no debe quien debe y eres extraterrestre. Eres extraterrestre, eres extraterrestre. Bien. Ole, bien. Bueno, una cosa es contarlo y otra cosa es cantarlo. Quien cuenta cantando cuenta dos veces. Entonces, pues, yo ya estoy en esa dirección. Los científicos tienen pruebas de cosas y tienen que tener un trabajo muy riguroso en el que solo se habla de lo que verdaderamente se ha comprobado de forma experimental o observacional. Pero también tienen intuiciones. Hay un I want to believe y de esas intuiciones sale la fuerza y la idea para escribir esos proyectos de investigación y para apuntar a una dirección de investigación durante muchos años. Mi intuición ahora mismo y la de muchas personas que trabajamos en cosas del sistema solar es que va a ir por ahí, que realmente la vida viene de los cometas y que cuando tengamos una misión más específica, que sea capaz de hacer mejores medidas, vamos a tener algo más parecido a la vida que esa sencilla glicina. Eso es esa transparencia que me he saltado antes. Se llama Comet Interceptor. Llevamos poco más de un año preparando esta misión. Es la sucesora de Rosetta y es una misión alucinante. La misión Rosetta fue a por un cometa de esos que vienen de cerquita, de la nube de Oort, perdón, del cinturón de Kuiper, y que tienen una órbita pues muy corta, no recuerdo la órbita, pero puede ser del orden de 20 años o de 30 años. Sabes perfectamente cuándo va a venir. Esos cometas no son tan interesantes. Están muy cerca del sistema solar, o sea, del Sol, de nuestro planeta también, y entonces pues parece que con el calor y la interacción con otros objetos han podido alterar ese material original prístino que tuvieran en el origen del sistema solar. Nosotros queremos algo que esté verdaderamente bien conservado, algo que se metiera en el congelador al principio y que haya estado lejos, ultra congelado, sin chocar con nadie y que lo que haya ahí sea verdaderamente lo que había al principio. Y esos cometas, los que vienen de la nube de Oort, salvo el Halley, no sabemos cuándo vienen. Vienen cada 5.000 años. No tenemos ni idea de cuándo pasaron por última vez. No tenemos los datos de su órbita. La astronomía moderna no es tan moderna, no es tan nueva, no podía hacerlo. Entonces, no nos da tiempo tampoco a lanzar una misión en el momento en el que localizamos uno. Fijaos con el New WISE. El New WISE apareció en el mes de marzo de 2020 y nosotros tardamos 20 años en diseñar una misión. Es imposible. Y a alguien se le ocurrió un ideón. Voy a ir a la transparencia de los cometas. Esta. Nosotros, pues, estamos aquí. Vamos a lanzar una misión parecida a Rosetta que lleve gasolina para mantener encendida la calefacción durante 2 años. Y la vamos a dejar en un punto del sistema solar que se llama punto de Lagrange. Los puntos de Lagrange están
más o menos, bueno, hay algunos que están por aquí, ¿vale? Son unos puntos estables, y en particular uno que se llama el punto L2, donde puedes dejar la nave aparcada y no hay ni cuesta arriba ni cuesta abajo y la nave de ahí no se va a mover. Y se va a quedar ahí flotando. Se va a tirar 2 años esperando a que aparezca un cometa loco de la nube de Oort. ¿Por qué 2 años? Porque sabemos que aparece uno cada 6 meses. Nosotros vamos a tener el perro ahí escondido, esperando a que aparezca una presa. Desde la Tierra vamos a estar observando con todos nuestros telescopios para descubrir casualmente cualquiera de esas presas que se acerca de pronto e inesperadamente para nosotros cada 6 meses, y en cuanto observemos una, le vamos a dar a Comet Interceptor la señal de alarma para que ese perro salga corriendo e intercepte y cace a esa presa y seamos capaces de estudiar ese material prístino. Es posible que pase 2 años con la calefacción encendida, se le gaste la pila y no venga ninguna presa y hayamos tirado 20 años de trabajo y el dinero. Pero es la única forma que tenemos de poder estudiar algo que aparece tan sorpresivamente. En eso están trabajando ya aproximadamente unas 300 personas. Estamos en una fase bastante avanzada de diseño con la Agencia Espacial Europea, donde, bueno, ya tenemos incluso el cohete en el que se va a lanzar. Hay un cohete muy grande en el que se van a lanzar otras cosas importantes al punto L2, y como esta misión es muy pequeñita, nos han dejado un huequecito y nos han dicho que, por favor, eso sí, no nos pasemos de 600 kilos, porque subir 1 kilo al espacio y llevarlo hasta ese punto, pues está costando alrededor de 1 millón de euros. Y en eso estamos con los cometas. Quizá entonces descubramos que efectivamente pues la vida sale de ahí. Pero os he dicho que la vida sale de ahí y la vida llega al bar y luego desde el bar parece que va a otro sitio. De los cometas a la Tierra, y se habla mucho últimamente de ir de la Tierra a Marte. Se habla mucho pues porque hay un tío muy popular que está haciendo cosas increíbles, la verdad, no se lo digo, que es Elon Musk. Y Elon Musk, a través de su empresa SpaceX, ha hecho cosas maravillosas, ha conseguido un avance bastante increíble en la tecnología de cohetes reciclables que aterrizan y son capaces, cuando le echas gasolina, de salir mañana y llevar a otros astronautas, si quieres, o ropa limpia, a la Estación Espacial Internacional. Ha abaratado en un factor casi 10 los viajes a la Estación Espacial. Pretende hacer lo mismo con los viajes a Marte o al punto L2. Pretende que ese 1 millón de euros que vale cada kilo que os he dicho para ir al punto L2 se convierta solamente en 100.000 euros. Y el tío está bastante lanzado porque no cuenta con dinero público, sino con dinero privado. Como entidad pública, la NASA no se puede permitir fallar y explotar un cohete cada 2 semanas, como él hace, porque se le echaría encima a la gente, dejaría de tener el apoyo y el presupuesto. Pero él con dinero privado puede hacer lo que quiera. A él le da igual que el cohete explote, es mejor que explote. Cuando aprenden, no es la fase de preparación, sino la media hora de reunión de los ingenieros cada 15 días después de que el cohete reviente en el intento de lanzamiento. Arreglan los 3 fallos más importantes y vuelta a lanzar dentro de 2 semanas. Ha hecho en 5 años lo que la NASA no ha conseguido, ni la Agencia Espacial Europea en 50. Y ya está llevando él a los astronautas y todos los materiales de la Agencia Espacial. Parece un poco soñador y un poco loco, pero es que el tío no para de conseguir cosas. Este es su proyecto de colonización de Marte y quiere lanzar la primera nave dentro de 2 años. Todavía sin astronautas. 2 años más tarde, con astronautas. Este es el cohete que quiere utilizar. Tiene unos 50 metros de altura y unos 9 metros de ancho. Todavía están haciéndose pruebas con un cohete que es previo a este. Este es bastante grande en comparación con el Saturno V, que fue el que se usó en las misiones Apolo, o con el Falcon Heavy, que es el que se usa ahora mismo, que ha diseñado su propia empresa. Tiene unos 9 metros de ancho y eso, creo que son 48 de alto. Tiene un nombre horrible que no he puesto aquí porque se llama el Gran Puto Cohete, literalmente, The Big Fucking Rocket. Al tío le gustan esas bromillas. Pero a mí se me parece bastante a esto. Este libro es un libro medio técnico, medio literario, que se llama, pues, Proyecto Marte, de una persona especialísima que se llama Von Braun. Se llamaba Von Braun, un ingeniero que empezó del lado de los nazis y que terminó del lado de la NASA en el diseño de cohetes y ayudó profundamente al desarrollo de las misiones Apolo. Él tiene un genio absoluto y muchos de los objetos que diseñó han sido icónicos en la ciencia ficción. Esto que veis aquí, efectivamente, es una nave circular, como la de 2001, una odisea en el espacio. La idea no fue de Kubrick, que conociera a Von Braun. Von Braun es previo a la publicación de la novela de Arthur C. Clarke, y Arthur C. Clarke se fijó en él. Luego hablamos del metano. Bueno, esto que os quiero decir, os lo voy a decir a la cara.
Lo que ocurre con... ¿Ahora me estáis viendo? Sí, ¿no? Sí. Voy a dejar de presentar para que tengamos la pantalla en grande. Vale. Lo que ocurre con estas misiones es que los astronautas van a morir. Cuando un astronauta se va a la Estación Espacial Internacional y se pasa allí 3 meses o a veces 6 meses, a la vuelta necesita otros 6 meses o un año de recuperación en un hospital. Es por la ingravidez. No estamos preparados y nuestro cuerpo sufre los huesos que se descalcifican, sufre el sistema circulatorio, sufre el aparato digestivo. De hecho, se ha hecho un experimento con 2 gemelos. Uno se fue idéntico con el mismo entrenamiento. Uno se fue a la estación espacial, volvió 6 meses después y había importantes diferencias, incluso de estatura. Esa recuperación es lenta y difícil. Se tarda entre 6 y 9 meses en llegar a Marte y en Marte no hay hospitales. Estamos hablando de un viaje en ingravidez de más de un año. Van a morir seguramente. ¿Por qué es tan lento el viaje a Marte? Porque se usa pues, la misma propulsión que para ir a la Luna. Y haría falta mucha más propulsión. Si nosotros tuviéramos suficiente energía, suficiente gasolina en nuestro cohete como para mantenernos acelerando todo el camino hasta la mitad, estaríamos aplastándonos contra una de las paredes del cohete, como cuando nos vamos hacia atrás en el asiento del coche o del autobús cuando el vehículo arranca. Eso es totalmente equivalente por el principio de relatividad general a una gravedad. La aceleración es equivalente a la gravedad. Y podríamos vivir poniendo la mesa, la silla, la cama, la nevera, en esa pared de la nave. Justo a mitad de camino, paramos el motor y empezamos a frenar, cambiando de lado la mesa, la silla, la cama y la nevera. Y de nuevo estaríamos viviendo en algo parecido a una gravedad. Eso no se puede hacer sin energía. La otra opción es la de Von Braun, la estación circular de 2001. Nos vamos contra las paredes de fuera y ahí ponemos las mesas, la silla, la nevera. Bueno, pero también necesita energía para girar. ¿Cuánta? Tanta que necesitaríamos un pequeño reactor nuclear. Ah, por eso no lo hacemos, porque es peligroso lanzar al espacio un reactor nuclear con material nuclear. Sí, en parte por eso. Uno de cada muchos lanzamientos fallan. Lo que pasa es que eso no es la única razón. Hay desde la Guerra Fría un acuerdo de no invasión del espacio con armas nucleares por parte de Rusia y Estados Unidos. Tenían mucho miedo en aquel momento de que a través del espacio no bombardeara a otro. Y desde entonces no se ha podido poner energía nuclear en el espacio. Y hasta que no cambie esa ley, va a ser muy difícil que Elon Musk pues, consiga llevar a cabo su reto sin matar a personas y va a ser bastante complicado, además, que iniciemos la colonización de Marte. Si os interesa ese libro, creo, estoy seguro que ya es de derecho, ya no tiene derechos de autor. El problema es que está completamente en inglés y es medio literario, es bastante técnico y explica punto por punto cómo crear esas cúpulas, cómo comunicarse con la Tierra. Es literalmente el plan que ha hecho Musk. Elon Musk ha copiado lo de Von Braun, literalmente, y lo va a vender, pero bueno, me parece bien si es capaz de realizarlo. Bueno, en Marte, y aquí tenemos a Mr. Metano, que es un personaje bastante curioso. Voy a compartir, perdón. Okay. ¿Estáis viendo la pantalla compartida ahora? No. Todavía no. No, todavía no. Ahora. Vale, creo que ahora sí. ¿Ya sí la veis? Sí, saliendo. Este es un personaje bastante curioso que se llama Mr. Metano, que se gana la vida cantando melodías con el culo. Y hay un problema bastante importante que tiene que ver con lo de vivir en Marte y que es el problema del metano, ¿no? Siendo un poco más serio, pues bueno, ocurre que hace bastante tiempo, en el año 2004, llega una misión y entonces pues que va por ahí dando vueltas, la Mars Express, y entonces pues descubre que puede que haya cierta cantidad de metano en Marte. No se esperaba metano en Marte. El metano, bueno, pues tiene en la Tierra una importante componente de origen biológico. Y entonces empieza ya la mosca detrás de la oreja con el I want to believe, ese al que me refiero, de los científicos, de hostia, a ver si va a haber, no digo vacas tirándose pedos en Marte, pero a lo mejor hay vida microbiana en el subsuelo. Y entonces pues dice, venga, hay que medir otra vez. Y el Rover Curiosity llevaba un aparato que era capaz de hacer espectros y coge y mide y le vuelve a salir metano, además una cantidad de metano que subía y bajaba muy rápido, como si hubiera cerca una fumarola de metano o efectivamente animales produciéndolo. Se emocionan muchísimo. Pero aquello no tenía resolución, no tenía capacidad de precisión suficiente, porque aquellos aparatos
no estaban preparados para eso y tuvieron que sumar como 1000 espectros, 1000 imágenes de aquellos componentes químicos para llegar a un piquito medianamente significativo. Este hombre es un compañero mío del instituto que se llama Pepe Juan López. Es un tío fantástico y una persona muy crítica desde el principio con esto. Él abogó por diseñar desde cero una misión que fuera capaz de medir con la precisión suficiente esas cantidades de metano de las que hablaban los aparatos del rover Curiosity y de la Mars Express. Esa misión se llama ExoMars, se ha medido y la mala noticia, aunque buena para la ciencia, es no hay metano en Marte. Así que no tenemos vida microbiana. Mala para nosotros, pero por lo menos la ciencia ha triunfado con una medida rigurosa y con un buen desarrollo tecnológico. Sin embargo, lo que sí ha encontrado ExoMars es ácido clorhídrico, que sí puede tener también un origen biológico. Esto se ha confirmado hace tan solo unos días. Si queréis ver un poco más, aquí tenéis la noticia en la web del Instituto de Astrofísica, www.iaa.es, os mandaré el enlace y ahí podéis encontrar pues todo lo último que va saliendo con respecto a los proyectos en los que nosotros participamos. Esto, que me parece precioso, es un atardecer en Marte. Vamos a tener que llegar a Marte y dentro de una burbuja podremos crear nuestro pequeño hábitat. Podremos tener oxígeno, pero poco a poco tendremos que terraformarlo. Aquí esta Tierra se terraformó, se convirtió aquella atmósfera de dióxido de carbono en una atmósfera de oxígeno porque teníamos unos bichitos muy pequeños que eran las cianobacterias, que eran capaces ya de realizar la fotosíntesis y fueron creando oxígeno y se terraformó. No vamos a llevar cianobacterias seguramente a Marte para terraformar, pero se puede conseguir incluso con procesos químicos, puramente minerales, nada de orgánicos. Si eso se hiciera, solo tardaríamos 700.000 años en terraformar Marte. Y desde entonces, desde dentro de un par de años, según Elon Musk, o dentro de 4 años, pues tendríamos que estar viviendo en unas cápsulas. Pero eso sí, tendríamos unas experiencias tan alucinantes como esta. A la izquierda veis un atardecer en Marte. A la derecha veis un atardecer en la Tierra. Como veis, los colores parecen cambiados. Sabemos que el cielo de la Tierra es azul y el cielo de Marte es rojo. Eso es porque en la Tierra la luz se dispersa principalmente por las moléculas que hay en el aire. Son pequeñitas y dispersan sobre todo los colores azules, porque tienen una longitud de onda más corta esa onda. Interaccionan más las moléculas con el color azul porque son más pequeñitas. Y en Marte, que hay mucho polvo y poco aire, pues entonces son los colores más rojos, la longitud de onda más larga, para quien sepáis lo que son, los que se dispersan. Aquí tenemos un cielo azul, aquí tenemos un cielo rojo, pero cuando llega el momento del atardecer, la mitad del azul en la Tierra está escondido bajo el horizonte. Y casi todo el rojo no llega directo. Todo el rojo y mitad del azul, pues tenemos al final un atardecer rojo. En Marte casi todo el rojo está dispersado en la mitad del cielo que se esconde debajo del horizonte. Y cuando nos llega solo la mitad del rojo, pero todo el azul directamente, tenemos un atardecer azul. Fijaos qué diferencia lo que observarían esos primeros habitantes de Marte y lo que observamos nosotros. Ups, perdón. Ahí tenéis el sol acercándose al horizonte. Esta imagen, como veis, está tomada por el Curiosity, que es uno de los rovers de la NASA sobre la superficie de Marte. Se ve, por supuesto, pues más lejos del Sol, el planeta está más lejos, y se haría de noche. Una vez que se haga de noche, vamos a tener una experiencia muy diferente en Marte de la que tenemos nosotros aquí. Cuando tú vives en Marte, no vas a ver las estrellas titilar en el momento en el que atardezca del todo. La atmósfera es tan tenue que no se va a ver ese efecto, que aquí se produce por bolsas de aire caliente y de aire frío que interfieren en nuestra línea de visión y que deforman un poco esa luz de ese objeto puntual. Además de que las estrellas no titilan, porque es muy poco, muy tenue atmósfera, en Marte tampoco hay un campo magnético tan fuerte como el de la Tierra, porque su núcleo está casi parado. Apenas hay material allí circulando. Si no tenemos un campo magnético no estamos protegidos de las partículas que vienen disparadas de las enormes explosiones en la superficie del Sol. No estamos protegidos tampoco de los rayos cósmicos y nos pueden llegar hasta nuestros ojos. Cuando cierras los ojos en Marte o cuando cualquier astronauta cierra los ojos, ve destellos. Mientras te duermes en Marte o mientras te duermes en la Estación Espacial Internacional, aunque ahí están un poco protegidos por la carcasa metálica, los rayos cósmicos chocan contra tu retina, aunque tengas los ojos cerrados,
Y a lo largo de toda la noche vas viendo pequeñas explosiones en tu pequeño detector de rayos cósmicos que es la retina al fondo de tu ojo. Y si encima, en ese momento, en Marte es primavera, pues verías que se está evaporando el hielo de dióxido de carbono y pasando directamente a gas sin fase líquida. De ese hielo irían saliendo burbujas de cerveza como la que tengo aquí. En un atardecer de una primavera de Marte estaríamos bebiendo una cerveza que se queda sin gas, viendo un atardecer azul en el que al final las estrellas no titilan y cuando nos quedáramos dormidos borrachos después de 10 cervezas, veríamos destellos en nuestros ojos por los rayos cósmicos que chocarían contra nuestras retinas. Ese es el futuro inmediato, o casi a medio plazo, que nos espera en la colonización del planeta, cuando nos llevemos la cerveza y la ensaladilla rusa para allá. Voy a terminar ya de hablar porque me he dado cuenta de lo pesadísimo que soy. Creo que llevo ya una hora hablando y podemos hablar ahora de lo que os dé la gana. Solo tengo un pequeño resumen que hacer acerca de este camino de la vida desde los cometas al inicio del sistema solar hasta la Tierra, quedándose en el bar y luego de vuelta hacia afuera a Marte. Hace 4.600 millones de años se forma nuestro sistema solar. Aquí tenéis algunas imágenes. ¿Las estáis viendo? Sí, ¿no? Sí, sí, se ve. Aquí tenéis algunas imágenes de sistemas solares de verdad, que se están formando ahora mismo y que se observan en ondas de radio por el radiotelescopio ALMA. Esas líneas negras que veis aquí en algunos que parecen discos de vinilo, bueno, pues son espacios en los que está cambiando la densidad de partículas porque se están formando planetas. Todavía no está claro si es un planeta ya formado que va barriendo el material a su paso o si simplemente se está compactando todo el material aquí formando un anillo más oscuro y que ya formarán un buen calostro para que eso sea finalmente un planeta. Pero son imágenes de sistemas solares como el nuestro, formándose ahora mismo desde nuestra perspectiva. Eso ocurrió hace 4.600 millones de años. Se van formando los cometas, se van formando quizás algunas moléculas orgánicas muy primitivas como la glicina y acaso quizás otros aminoácidos quirales. Y hace 3.800 millones de años se monta una pelea tremenda en el bar del sistema solar, empiezan a darse una hostia gravitatoria horrible en los planetas más grandes, todos esos planetas todos esos bolas de hielo, cometas que se habían formado, o casi todos los que se habían formado en el cinturón de Kuiper, se vuelven locos, se van fuera del sistema solar o caen hacia adentro y muchos de ellos impactan contra la Tierra, trayendo el 10% de nuestra cerveza, en lo que a agua se refiere, un poquito de nuestro dióxido de carbono y algunos de los componentes básicos de las proteínas que luego estarían en el huevo de la mayonesa de la concha de ensaladilla rusa. Hace solo 65 millones de años viene un meteorito bastante cabrón y se carga a una especie que dominaba en la Tierra, que son los dinosaurios. Esto pasa aproximadamente cada 100 millones de años. Es decir, que estamos en el rango en el que deberíamos empezar a prepararnos muy bien para cuando esto suceda. No es que el meteorito aplastara a los dinosaurios, no era tan grande, habría destrozado la Tierra. El meteorito de unos 10 kilómetros, pero en el momento en el que esos 10 kilómetros dejan todo su material en la atmósfera, esto se llenó de polvo, cambió la temperatura y los huevos que ya habían puesto no pudieron nacer porque no tenían una temperatura óptima. Y después de esa generación, ahí se quedó todo. Hoy en día tenemos ensaladilla rusa, tenemos a los traperos como AI Pro o tenemos aplicaciones de móvil como Clubhouse que todavía no consigo entender. Llevo un par de días intentándolo y prometo que haré buen uso de ellas. Y quizás mañana, y mañana puede ser dentro de 4 años, pero incluso si es dentro de 30, tendremos una posible colonización de Marte en la que ese agua, ese dióxido de carbono y esos componentes básicos de las proteínas que pudieron haber nacido en los cometas al inicio del sistema solar vuelvan al resto del sistema solar, lleguen a Marte, lleguen a un Marte terraformado en el que podamos tomar una cerveza y podamos tomar una ensaladilla rusa como hacemos en la Tierra, porque nosotros somos los extraterrestres y nos ha costado mucho tiempo darnos cuenta y vamos a ejercer como tales en un futuro bastante próximo. Y durante todo ese camino, desde el principio hasta hoy, nos ha venido acompañando siempre los componentes de la cerveza y los componentes de la concha de ensaladilla rusa. Y eso es todo lo que tenía que contaros. Así que ahora, si queréis, pues podemos preguntar lo que queráis. Gracias. Gracias. Voy a por una cerveza, ¿eh? Sí. No soy yo, es la madre naturaleza. Fantástico, Daniel. Nos ha encantado.
A mí me encanta Daniel, contarlo, me encanta contarlo. Daniel, Gracias por la escucha tan atenta. Sí. Dentro de 4 años, ¿será posible utilizar la energía nuclear para utilizar gravedad y para llegar más rápido a Marte? Pues mi opinión es que no existe formado todavía ni siquiera un derecho internacional que tenga que ver con la exploración espacial que permita regular eso. Si ya es difícil regular lo de la Antártida y además hay una gran competencia todavía entre agencias espaciales. Yo creo que eso no va a ser así y me parece que en SpaceX también piensan que eso no va a ser así. Porque de hecho, en las ruedas de prensa que ha dado Elon Musk últimamente acerca de este proyecto de colonización, ha hecho referencia a un tiempo de viaje de entre 6 y 9 meses. Es decir, que quizás está pensando en utilizar los combustibles que se usan normalmente para salir de la atracción gravitatoria de la Tierra y luego andar por inercia hasta que lleguemos allí, como se hizo el viaje a la Luna. Si eso es así, es posible que tenga en mente algunos mecanismos para proteger la salud, la integridad física de las personas, de los astronautas que formen parte de ese viaje un par de años después. En 2 años quiere mandar naves y cuando estén bien probadas, tanto para aterrizar como para despegar, y quizá hay allí materiales suficientes para construir algunas antenas y estaciones de comunicación y una pequeña burbuja, 2 años después mandar a los primeros que puedan vivir allí. Muchas gracias. Sobre derecho espacial hablamos dentro de 15 días, Daniel. Estás invitado, ¿eh? Tendremos una charla. Estás invitado. Una charla ya preparada sobre este derecho espacial. Pues fantástico. Con lo que nos estás comentando. Pues fantástico, me encantará saber más de eso. La verdad es que es un tema que me pilla muy lejos, pero me interesa mucho y estoy seguro de que la información que tengo sobre eso está bastante atrasada. Creo que la última vez que yo tuve una actualización sobre esto fue hace una década y no sé cómo va el interés acerca de la explotación de la Luna o el interés acerca de la explotación de asteroides. No sé si habéis visto la serie esta de Amazon Prime, chulísima, a mí me está encantando, que se llama The Expanse, en la que hablan un poco de la explotación de Ceres y se ponen en un futuro medio distópico en el que vivimos en la Tierra, vivimos en Marte y se explotan esos asteroides y todas las tramas políticas y económicas que hay alrededor. Creo que es interesantísimo y me gustaría mucho aprender más sobre eso. Solo que, bueno, pues con base si tienes un huequecito el día 1, toma nota, el día 1 y para todo, el 1 de marzo a las 7:30, también es un lunes, es la siguiente charla que tenemos preparada. Soy una mierda de apuntador, porque fijaos la nota que he tomado. Bueno, he apuntado el número 1 solamente. El día no 1, sirve para nada, ¿no? Luego cuando lo lea no sabré lo que es. Y creo que lo voy a recordar. No, el 1 a las 7:30. No me voy a acordar claramente. Carolina te lo recuerda. Soy un poco así. Pero bueno. Más preguntas. Daniel, una cosa, vamos a ver. El tema de que siempre se atraen los viajes estos planetarios, que se coja la Luna como primera base para de ahí saltar. Claro, tendríamos que tener por lo menos allí los combustibles que usamos aquí, hidrógeno y oxígeno, que son los primarios, ¿no? Pues sí, a mí siempre me ha parecido que eso era escurrir un poco el bulto, que teníamos que ir directamente a Marte. El riesgo y el gasto de el peligro que tiene un viaje a la Luna es casi equivalente al del viaje a Marte, salvo por esta cuestión de salud de los astronautas, pero por ejemplo, para una nave automática es prácticamente lo mismo. Lo difícil que es hacer un lanzamiento con éxito desde la Tierra se complica mucho más para hacerlo desde la Luna. Dicen, no, allí tienen menos gravedad, ya tienen menos gravedad, pero aún así hay que hacer un lanzamiento. Yo creo que eso fue un acercamiento un poco de ciencia ficción y de la imaginación de los ingenieros y científicos que trabajaban en esto después de las misiones Apolo, porque por derivación de lo que conoces, que es la llegada a la Luna, y que poco a poco ha ido perdiendo fuerza, y que está ganando más fuerza cada vez la idea de ir a Marte directamente. Con una órbita parecida a la de la Luna, vamos dando la vuelta a la Tierra cada vez más lejos, hasta que llegamos a un punto en el que la Tierra y Marte tiran con igual gravedad, y entonces cerramos el 8 y le vamos dando vuelta a Marte cada vez más cerca, hasta que aterrizamos de manera suave, casi tangencial, a su órbita. Creo que va a ser así y por lo menos en los planes de Elon Musk es así. En los planes de la NASA no está definido. De hecho, el plan de la NASA, hasta donde yo sé, para llegar a Marte, pues incluye un periodo de preparación aún de 30 años. Y por eso se decía en los programas de educación de la NASA hasta hace muy poco una frase que me parecía preciosa, que es: la primera persona que pisará Marte está ahora mismo en el cole.
Muy bueno, muy bueno. Hay tres manos levantadas de Eva, Chema y Manolo. Eva, cuando quieras. El del cole. Del cole. El del cole, ya lo veo, pues ahí, estudia mucho. Ahí los tienes. Son los futuros astronautas. Cuando habías hablado eso, lo de la gravedad, Sí. pues se me ha ocurrido. ¿Y si podríamos crear como gravedad artificial en el espacio? Eso es muy buena idea. ¿Tú, ¿Has visto, ¿Cómo te Daniel? llamas? El futuro que tenemos. Daniel. ¿Has visto qué futuro tenemos? Ah, ¿también te llamas Daniel? Pues facilísimo, así no me tengo que acordar, como es el mío. Bueno, Daniel, pues esa es muy buena idea. Y se ha intentado un poco. Y a ver si consigo explicar esto bien, porque es bastante difícil. Mira, una de las ideas más fáciles que se nos pueden ocurrir es ponernos imanes en los zapatos y andar sobre un suelo de hielo. Eso es completamente lo que a mí se me había ocurrido. Hasta un amigo que tengo en mi cole le dije, ¿cómo crees que podía ser la gravedad artificial en las naves? Y ahora me dice, pues con imanes. Claro, eso es muy buena idea. Así podríamos caminar por el suelo o incluso no tienen tampoco que ser imanes, pueden ser velcros. Pero eso tiene un problema. De esa forma... Deberías de llevar toda la nave de imanes. Claro, de hierro o de velcro. Sería difícil. Pero tiene un problema más grave, Daniel. Y es que se nos pegarían los pies al suelo. Eso es bueno para no salir volando y darnos un cabezazo contra el techo. Pero todo lo demás de nuestro cuerpo no se nos iría hacia abajo. Tú imagínate que tienes el pelo largo. Aunque te pongan los imanes en los pies, tu pelo se volvería loco y tendrías el pelo totalmente levantado y hacia arriba de pelo loco durante todo el día. Si dejas los brazos muertos, los brazos volarían, flotarían. Si llevaras un lápiz en el bolsillo, el lápiz también saldría volando. Y también tu barriga, tu corazón, tus pulmones y la sangre que circula por tu cuerpo. Todo eso estaría volando, aunque tus pies estuvieran pegados al suelo. Por eso esa solución vale para no darse cabezazos, pero no vale para tener gravedad de verdad, que es la que necesitamos para que nuestra barriga, nuestro corazón, nuestros pulmones y todo lo que hay, todos los órganos de nuestro cuerpo funcionen pesando hacia abajo como pesan aquí en la Tierra. Hay otra solución, que es salir disparados. A que cuando vas en un coche y pasas por un badén, de repente el coche sube y baja muy rápido una cuesta y te da en la barriga como un pequeño impulso. Sí. También cuando vas en el coche y el coche arranca o el autobús arranca muy rápido, la gente se cae hacia atrás. Algo así. La nave tendría que ser un autobús espacial que arrancara muy rápido y que estuviera todo el rato acelerando y yendo cada vez más rápido. De esa manera estaríamos todo el rato cayéndonos para atrás. Ya no necesitaríamos los imanes. Y ahora sí, nuestros pies, nuestra barriga, nuestro corazón y pulmones y todo lo que hay en nuestro cuerpo se sentiría aplastado hacia atrás. Y eso sería igual que tener gravedad. Eso es lo que intentamos. Pero eso requiere tanta gasolina que no nos cabe en el depósito. El cohete pesaría tanto para tanta gasolina para estar acelerando el autobús mágico espacial durante tanto tiempo que no podríamos despegar, pesaría demasiado. Habría comido tanto el cohete que ya no podría ni moverse. Y eso es lo que hay que resolver. Hay que encontrar un cohete que necesite poca comida para correr mucho durante muchos días, para que nosotros nos vayamos hacia atrás en su autobús mágico espacial y de esa forma sintamos una gravedad inventada, como la de los imanes, pero no solo en los pies, sino en todo nuestro cuerpo. Chema. Sí, Daniel. Mira, es que aquí en Costa Rica es la hora de la cerveza ahora. ¡Ah, perfecto! Muy bien, pues me abro otra. Por Costa Rica. Mira, yo estoy muy conforme contigo en lo del bus de la ensaladilla. Sí. Que todo viene de los compuestos orgánicos que nos llegan en cometas y asteroides. La verdad es que cuando has cantado esa canción, que lo hace muy bien, por cierto, me ha recordado, que no sé si tú lo recordarás, a Toreros Muertos, Sí, que sí. cantaban, tenía un tema que se llama Mi agüita amarilla. Sí, sí, efectivamente. Va por ahí. Pero yo te quería hacer una pregunta con respecto al cometa ese Geramisenka, como tú dices, ¿no? Sí. A la sonda Rosetta, ¿no? Que se extrayó y, bueno, allí estarán hechos trocitos. Sí. Pero, como sabes, el módulo ese Philae que depositó, yo creo que fue por el 2015, pues al caer sobre el cometa,
pues como hay tan poca gravedad, nada más que tocarlo, salió rebotando y disparado y tal, y quedó debajo de una cornisa de una roca, Sí. no recibió luz solar, no tenía energía y entonces no se quedó apagadito. Pero hubo un momento en que se le dio unos rayitos de sol y entonces empezó a emitir ese mensaje Philae vive, Sí. señal de que estaba operativo. Y mi pregunta es si a la vuelta del cometa, que creo que será para 2024 o 2025, ese módulo, el módulo Philae, como al parecer estaba vivo, Philae vive, ¿no? Cuando dejó de recibir energía, se cayó otra vez, se le pudiera recoger ese mensaje, se pudiera conectar con él. Ya sé que la emisión que hacía era al orbitador que llevaba, que era Rosetta, que ya no existe. Entonces tendrá una pequeñísima capacidad de energía y no podrá transmitir a larga distancia. Pero se podría de alguna manera, cuando vuelva el cometa, este módulo recoger alguna señal suya, se podría recuperar ese módulo. Por ahí va la pregunta. Bueno, la verdad es que en un cometa como estos de corto periodo, aunque sea poco el tiempo que pasa, creo que cualquier cosa que se deposite en el cometa va a estar en cualquier otro lugar cuando vuelva a dar una vuelta. Porque incluso es posible que no vuelva a dar una vuelta, porque va a interaccionar con más cosas, porque mecánicamente puede rebotar y salir quitando a cualquier sitio. Entonces, cuando se diseñó la misión, no se diseñó para eso, de forma que ni siquiera pues, se previó que pudieran durar los elementos lo suficiente. Hay cosas que se alimentan con los paneles solares, pero hay cosas que se alimentan con una pila. Entonces, no se espera en ningún caso que eso sea así. Y además, creo que, y esto lo debería saber y no lo sé, creo que 67P estaba ya tan gastado que no estoy seguro de que vaya a volver. No sé, aparte de que se estrellaran las dos sondas contra la superficie, no estoy nada seguro de que tengamos una siguiente órbita prevista. No sé si ya terminó de sublimarse. La verdad es que ese dato debería tenerlo y no lo tengo. Así que no sé si esta era su última vida. Sí. Incluso si no fuera su última vida y hay otra órbita, pues tenemos ese problema. No estaba previsto. Lo que vaya con una pila no va a funcionar, habrá chocado contra cosas y se habrá ido a tomar viento. Hombre, ojalá que nos encontremos allí alguna vez una huella en un cometa de vuelta como la huella del hombre de la Luna. Sería guay. Pero para entonces, para cuando ocurra eso, ya tendremos además Comet Interceptor y sabremos muchas cosas más. Esto es como ponerse el chándal viejo cuando ya tienes uno nuevo. Solo que es ponerte el chándal nuevo. Sí. Y una pregunta fantástica, y ya me voy porque es que me están esperando para almorzar. ¿Se podría en algún caso estudiar la posibilidad, no solamente de ir a un punto de Lagrange, ¿no? Con ese cometa Interceptor, sino un asteroide cuando viene de los próximos, de los que se acercan a la Tierra, o un cometa, colocar allí como una especie de observatorio astronómico, colocar de hecho, algo que pudiera darnos imágenes de dónde llega, por ejemplo, hasta el cinturón de asteroides en su parte externa? Sí que se podría. Se podría, sí que ¿no? se podría. De hecho, hay telescopios espaciales en los puntos L2. Creo que el telescopio Herschel. Sí, efectivamente, pero no en un asteroide, en un cometa. Utilizar a un elemento como un observatorio astronómico. Eso, sí, la verdad que eso sería bonito. Una vez preparado para durar lo suficiente en cuanto a la duración de su elemento y a las pilas que se necesitan, a la energía que necesita una vez que se aleje del Sol, pues claro que se podría. El problema es que cuando tú te alejas del Sol, la energía la vas perdiendo muy rápido. La energía que tú obtienes con tus placas solares va bajando con la distancia al cuadrado. Es decir, si tú te alejas de forma que tu distancia es el doble, la energía que recibes se divide por 4. Si te alejas de forma que tu distancia es 4 veces la inicial, pues tu energía se ha dividido por 16. Hay un momento en el que el Sol apenas alimenta esas placas y tenías que ponerle pila a un generador que durará años. ¿Se puede poner una pila que dure 20 años, siendo 20 años la órbita de un cometa? Pues, bueno, eso quizás sí que está dentro del alcance tecnológico, sí. De acuerdo, pues muchas gracias. Os dejo porque es que para mí mi señora para almorzar. Pues nada, gracias. Que aproveche. Perdón un segundo que voy a enchufar el portátil que estaba dando problemas la batería. Vale, ya. Ya. Vale, ya estoy.
En cuanto a las misiones espaciales, hay una cosa que destacar importante. Ya no son misiones de la NASA. Ya casi todos son misiones de la Agencia Espacial Europea en colaboración con la NASA y en colaboración con otras agencias espaciales donde se comparte el conocimiento. De esa forma se ha dado todo el mundo cuenta de que se avanza mucho más rápido. De que si tenemos un pastel, en lugar de dividírnoslo, pues vamos a intentar comérnoslo entre todos porque de esa forma el pastel crece. Y que todas las misiones futuras a nivel de agencias públicas van a ser de tal envergadura que van a necesitar de la participación de todos. Entonces ya no hablaremos más de carrera espacial de la NASA o de competencia con Roscosmos, que es la agencia espacial rusa, y mucho menos de competencia con la agencia espacial europea. Por europea que sea una misión como Rosetta en el 67P, siempre hay una colaboración, siempre hay una participación, aunque sea pequeña, de la NASA. No te escuchamos. No, hay un micro cerrado. Manolo, tienes la mano levantada, te toca. Bueno, pues vale, pues no me había dado cuenta, pero vale. Tengo una pregunta. Pues tengo en realidad dos, pero bueno, la primera pregunta que tengo es, vale, si materia orgánica ha venido de los cometas y son las responsables de la vida en la Tierra, mi pregunta es, ¿por qué no había materia orgánica en la Tierra desde el principio? ¿Por qué ha tenido que venir materia orgánica de los cometas? Esa es muy buena. Esa sería una. Y te voy a decir la otra y ya me contestas a las dos. Sí. Y la segunda pregunta es, pensando un poquito en la vida extraterrestre, fuera del sistema solar, ¿no? En algún otro sistema solar que no sea el nuestro, en alguna otra estrella, si las condiciones que ha habido aquí en la Tierra, se supone que la vida en un planeta relativamente cercano al Sol, en un planeta en una zona, digamos, habitable, la vida ha tenido que venir desde más allá de un cometa. ¿Eso significa que también debe ocurrir lo mismo en cualquier otro sistema solar que no sea el nuestro? Pues son muy buenas. Y bueno, son cosas en las que he pensado bastante. Primero, porque cae a la Tierra la vida en lugar de formarse en la Tierra, ¿no? Si se puede formar en un cometa, ¿por qué no se va a formar sobre el planeta? La única posible solución, esto es una hipótesis a la que yo llego y será algo que se investigue en décadas, es que nosotros tenemos una atmósfera y los cometas no la tienen. Y es muy posible que las moléculas orgánicas que tienen esa estructura quiral, esa estructura de tornillo, de espiral, girando hacia un lado como una escalera de caracol, se haya formado por la mano obradora de algo llamado la polarización circular de la luz del Sol al inicio del sistema solar. Os monto la película. Mi película en mi cabeza va así. Inicio del sistema solar. Aquello está todo lleno de polvo, como esos sistemas que os he enseñado antes. La luz del Sol, que es como la de hoy, prácticamente interacciona con ese polvo. Cuando hay mucho polvo y la luz interacciona, cada fotón de luz interacciona con varias partículas de polvo, pues sufre una serie de transformaciones y adquiere unas propiedades que se llaman polarización lineal y circular. Esa polarización circular es como una mano obradora, como un tornillo que va haciendo que si se forman moléculas, aquellas que giran en un sentido puedan formarse y las que están girando en otro sentido no. En la Tierra tenemos una atmósfera y esa polarización circular, esa luz polarizada circularmente, cuando llega a nuestra atmósfera se depolariza. Y no tenemos esa mano obradora, tornillo, que pudo facilitar la formación de moléculas con forma de hélice. Esto está apoyado por otra idea, una muy básica de ciencia, que todos hemos estudiado en el instituto, que algunos recordaréis, y otra que tiene que ver con las batidoras y la Thermomix, y la mayonesa de las abuelas. Cuando tú generas en un laboratorio proteínas, artificialmente, la mitad salen tornillos a la derecha y la mitad salen tornillos a la izquierda. Es lo lógico. ¿Por qué va a tener la naturaleza una preferencia? Sin embargo, en nuestra naturaleza sobre la Tierra solo hay proteínas que son tornillos a la izquierda y los de la derecha no están. Y si tú haces el cálculo de cuál era la polarización circular de la luz en ese ambiente de mucho polvo que hubiera al principio, pues puedes obtener una polarización y no la otra. Es decir, que puede que esa mano obradora luz polarizada obrara ese milagro de los tornillos hacia un lado, esos tornillos hacia un lado llovieran sobre nosotros evolucionáramos a partir de ellos y ya no hemos generado proteínas como tornillos a la derecha, sino solo a la izquierda en nuestras manos y los huevos fritos,
Nuestra atmósfera no dejó en ese momento que la luz polarizada circularmente llegara y se formara la vida directamente sobre la Tierra, y además durante el tiempo se ha ido limpiando el polvo del entorno porque el sistema solar ya se ha ido aclarando y ahora la luz no está polarizada y no tenemos la pista de qué es lo que sucedió. A mí esa idea me fascina. Se dieron cuenta las abuelas cuando hacían la mayonesa batiendo solo hacia un lado, y si bate hacia el otro lado se corta la mayonesa, porque el emulsionante es la proteína que va en la clara del huevo, y si tú das hacia el otro lado te estás cargando las moléculas que son tornillos hacia un lado. Por eso todas las batidoras del mundo experimentalmente se llega a la conclusión de que tienen que girar en un sentido, y si giran en el sentido contrario cortan la mayonesa. Y por eso Thermomix saca una batidora que tiene sentido inverso también añadido, porque se dan cuenta de que cuando no tratas con proteínas sino con azúcares que tienen la helicidad contraria, quizás se formaron en otro momento del sistema solar donde la concentración de polvo era otra y la polarización circular era en el sentido contrario. Con esa helicidad al contrario, aunque romper los azúcares no es tan grave como romper las proteínas, si rompes la proteína se te corta la leche, si rompes la proteína se te corta la mayonesa, pero romper los azúcares hacía que no te salieran tan esponjosos los bizcochos. Y con una batidora, con una hélice en el sentido amable hacia las moléculas orgánicas quirales con forma de tornillo con las que estás trabajando, te sale un bizcocho de puta madre. Y cuanto a la otra pregunta de ¿qué pasa en otro sistema solar? ¿Necesitamos insuflar vida desde el exterior? Pues con base en lo que acabamos de decir, parece que sí. Porque si nosotros estamos buscando un planeta habitable que tenga una atmósfera y en el que se desarrolle una vida parecida a la que conocemos aquí, parece que esa atmósfera va a impedir que penetre esa polarización circular de la luz, seguramente presente en esos estados iniciales de formación del sistema, con tanto polvo por ahí. Así que tienen que formarse fuera. ¿Son comunes los cometas? Por supuesto que lo serán en todos los sistemas. Ya se está hablando de investigar exocometas. Hay 4.000 exoplanetas descubiertos. Se habla ya de exocometas, aunque todavía no se pueden detectar. Pero ya hay proyectos de investigación que se piden con ese objetivo. El problema es si vamos a tener un momento de inestabilidad de ese sistema solar, como nos pasó a nosotros hace 3.800 millones de años con el bombardeo tardío lejano, en el que de repente todo eso caiga en esos planetas atmosféricos. Pues no es tan raro. La resonancia entre planetas, esa resonancia en la que un planeta da una vuelta cuando el otro da dos, de forma que siempre se encuentran en el mismo punto y uno tira del otro todas las veces en el mismo sitio hasta que termina sacándolo de quicio, son bastante comunes. Existen resonancias incluso en los sistemas exoplanetarios que se han observado donde ya se han conseguido detectar varios planetas. Esto a mí me gusta ejemplificarlo con la malafolla granadina. Los autobuses de la rover tienen el gremio de personas más malafolladas seguramente de la Tierra. La gente más verdaderamente antipática, que es capaz de hacer lo contrario de lo humano, pues son los conductores de la empresa Rover de Transportes Públicos de Granada. Y entonces la historia va con que hay un autobús, que es el S2, que da una vuelta por Granada, por determinada zona, la zona sur, y pasa en cada vuelta, cada 40 minutos, pasa por Puerta Real, que es una zona muy céntrica. Y luego hay otro autobús, que es el 4, que da otra vuelta, que incluye más o menos toda Granada, va bastante más rápido porque el recorrido es más corto y da 2 vueltas en esos 40 minutos. Cada 20 minutos pasa por Puerta Real. Si se sincronizan lo bastante bien, el del autobús 4 va a encontrarse cada 40 minutos con el del S2. Y si no saluda ni a los amigos, mucho menos a los enemigos, no saluda ni a cualquiera que entre al autobús, pues aquellas dos personas van a ir enfadándose cada vez más conforme se vayan encontrando, pitándose, luego insultándose por la ventanilla y finalmente van a salir del autobús y se van a liar a hostias. Eso es lo que le pasó a los grandes planetas de nuestro sistema solar con esa resonancia 1-2 que hizo que se desestabilizara todo. Algo así. Entonces, pues es muy posible que ocurra en otro sistema, porque son muy comunes las resonancias. ¿Por qué son comunes? ¡Qué casualidad! Se forman resonancias 3-4, 5-7, uno da 5 vueltas cuando el otro 7. ¿Por qué se forman esas resonancias? Porque se comprueba, utilizando la mecánica de Newton, normal y corriente, que hay determinadas combinaciones más estables que otras, y siempre esas combinaciones casi siempre caen en resonancia.
Tú tienes un planeta que da 2 vueltas, cuando el otro da 3,14 vueltas. Bueno, pues eso no es del todo estable. Los planetas van a empezar cuando se encuentren a ajustarse y a perder energía por la deformación de los materiales, por las fuerzas de marea, hasta que uno baje su velocidad o el otro la suba, para que se encuentren en uno de los estados más estables. Uno da 2 vueltas cuando el otro da 3. Uno da 4 cuando el otro da 5. Uno da 7 cuando el otro da 2. Y es bastante común. En mecánica se demuestra que son estados más estables. Así que sí, es muy posible que eso sea así. Y añadiendo algo sobre lo que has dicho, hay una idea que ya me parece bastante loca y para vender libros, que es la de que los objetos estos, asteroides o cometas interestelares que se han descubierto ya 2, el Oumuamua, o como se diga, creo que se dice así, nunca me aprenderé, es como el volcán islandés, el Eyjafjallajökull, que no sé cómo se dice, pues que realmente haya vida ya en esos exocometas o esos asteroides que llegan a nuestro sistema solar desde fuera del sistema solar, que vengan de otro espacio, que se formaran en las condiciones que los nuestros aquí y que traigan algo de vida extraterrestre. Me parece bastante loco. Al principio hasta se dijo que aquello era una nave espacial. Yo diría que son objetos que son huérfanos, que son errantes y que no han pertenecido a ningún sistema solar o que son un resquicio muy antiguo de cualquier sistema solar muy anterior. Nuestro sistema solar tiene abuelos. Somos la 3ª generación. Entonces, bueno, la persona que descubre esto y que lo publicita principalmente, pues la verdad es que está muy por la labor de divulgar eso. Que sí, que ahí tiene que haber vida y que tenemos que estar pendientes de nuevos objetos interestelares de este tipo que aparezcan para investigarlo. A mí me parece que eso coincide de forma demasiado casual con la edición de un libro de divulgación del que es el autor y que hay una fuerte campaña. Pero ya se verá, ojalá, I want to believe. El escepticismo no es negar ni aferrarse ni a una teoría ni a la conspiración contraria, sino dejar la oreja abierta y con epistemología y con métodos científicos acertados y siguiendo un razonamiento lineal y haciendo caso a los experimentos y a las observaciones, llegar a la conclusión que dicte la madre naturaleza, que aquí es quien manda. Manolo, pregunta de Manuel Fernández. Bueno, voy a intentar ser breve. Buenas noches, Daniel. Buenas noches. Me ha encantado mucho tu charla, aunque tomes una cerveza distinta a la que tomo yo. Y como veo que tienes una mentalidad, tienes un cerebro con alas, voy a hacer una pregunta para dejarle volar un poco. ¿Qué piensas que hubiera pasado aquí en la Tierra si no choca el asteroide y se carga a los dinosaurios? ¿Tendríamos dinosaurios con teléfonos móviles o qué hubiera pasado? Pues me encanta pensar eso, qué bien que te pregunte eso. Lo he pensado alguna vez, pero ahora me voy a aventurar todo lo que pueda. Yo creo que no, porque los animales grandes son más tontos. Un animal, para ser más listo, necesita una buena proporción entre el peso de su cerebro y el peso del resto de su cuerpo. De hecho, un elefante tiene un cerebro mucho más grande que nosotros y, sin embargo, es mucho más tonto. Esa proporción manda. Dice, bueno, ¿y por qué no podían tener los dinosaurios un cerebro enorme y con la misma proporción que el nuestro? Porque sería un cerebro tan grande que requeriría tanta comida que la competencia por esa comida no le habría dejado prosperar ecológicamente a los entornos en los que se encontraban hasta el nivel de población que tenemos nosotros. Y entonces ahora se puede preguntar uno, vale, ¿y microdinosaurios? Microdinosaurios es una mierda y no funcionará nunca. Porque tú respiras por la nariz o por branquias, respiras por agujeros que están en tu superficie de tu cuerpo y cuando tu cuerpo se hace muy pequeño, no hay una buena... Bueno, en realidad ocurre al revés, con los insectos. Pero, bueno, realmente vamos a decir que en el otro lado del equilibrio, el animal muy pequeño no tiene la fuerza y la velocidad para enfrentarse a sus depredadores. Tú puedes pisar una cucaracha y es fácil correr y cazar un pollo de perdiz por el método de la carrera, pero es muy difícil alcanzar un velociraptor o huir de un oso. El animal grande tiene más facilidades de supervivencia,
por lo rápido que se mueve y por lo fuerte que es. El animal grande lo tiene más difícil para ser muy inteligente porque necesitaría demasiada comida en su entorno para que su cerebro fuera lo bastante grande como el nuestro en relación a su cuerpo. Así que quizá nosotros estamos justo en ese equilibrio entre un animal grande y un animal pequeño que pueda tener una buena proporción de cerebro con la comida que hay alrededor y que eres capaz de cazar con tu velocidad y tu fuerza. Si fuéramos más chicos no podríamos cazarle, nuestro cerebro no crece. Si fuéramos más grandes, nuestro cerebro no crece porque no hay comida, aunque podríamos cazar cualquier cosa. Quizá tenemos la medida exacta, perfecta, ni grande ni pequeño. O yo qué sé. Muy bien, gracias. Bien, ¿más preguntas? Te hago una, Daniel. Sí. En varias ocasiones has hecho referencias a las resonancias orbitales como necesarias para que se dé ese bombardeo intenso tardío y, por lo tanto, ese flujo de cometas en la Tierra, lo que produjo la llegada de la vida. Pero la caída de cometas está existiendo siempre. ¿Tan necesario es esa resonancia orbital? Si no se hubiese producido, ¿descartamos la teoría de la panspermia? Pues parece que sí, por la proporción de ese agua y la cantidad de esos orgánicos que necesitaríamos para que prosperara la vida. Se necesita mucho. Y ese arranque fue muy rápido. E inmediatamente posterior, además, coincidente con el momento del bombardeo tardío lejano. ¿Cuántos cometas, cuánta cantidad de agua o de material de fuera de la Tierra cae anualmente sobre la Tierra? Bueno, pues es muy poca. Y aunque ese cálculo sea muy aproximado y lleno de hipótesis y seguramente equivocado, lo que sí está claro es que la llegada de más de ese material es mejor para acelerar la formación de vida en la Tierra y que sería un argumento muy fuerte a favor. Como te digo, esta idea hace quizás 10 años era ciencia ficción, aunque había una want to believe importante de fondo. Hace menos años, quizás hace 5 años, se convierte en algo de lo que se habla bastante por las observaciones de polarización circular, y ahora ya se toma tan en serio que ya sí hay grupos de investigación que están pidiendo proyectos de investigación con dinero público para investigar esto. Entonces es posible que tengamos resultados. Hay un grupo en China que he seguido a veces, y aunque nosotros no lo hacemos, este grupo de Rusia, por ejemplo, con Vera Rosenbusch y con Kiselev, sí están haciendo observaciones intentando ligarlas al orgánico. Y Ludmila Kolokolova, que trabaja en NASA en Estados Unidos, aunque también es de origen ruso, también ha hecho algunos artículos en los que se habla del posible origen orgánico de esa polarización circular. Se va tomando más en serio. No lo sé, hay que afinar muchísimo esos cálculos y no tenemos información suficiente. A mí es que me encanta la idea porque tiene esa característica de las buenas ideas en ciencia, que es que cogen dos conclusiones absolutamente dispares, no dispares en sentido diferente, que vienen de orígenes muy distintos, las conjuga y encajan entre sí. Lo de juntar el modelo de Niza y la resonancia y esta locura del bombardeo tardío pesado, juntar eso con la posibilidad de la panspermia y ese origen del 10% del agua que sí tenemos en la Tierra y que se sabe que viene de los cometas porque es un isótopo distinto, ¡wow! Eso es increíble que encajen en la misma teoría. Cuando esas cosas se conjugan y funcionan, dices, ¡ey, eureka! Esto quizás sí que funcione. Y si no funciona, da igual, por lo menos es bonito, porque una historia no tiene que ser verdad, tiene que ser buena. Y la ciencia no te dice qué es la naturaleza, te dice cómo se comporta. Es decir, que no son molinos, son gigantes. Muy bien, estupendo. Bueno, yo felicitarte, Daniel, por la charla y a ti, Carolina, por habernoslo traído. Aquí a Astromares, nos lo dijiste, conozco a Daniel y os va a encantar y has acertado de pleno. Así que, Daniel, ha sido un placer, hemos aprendido muchísimo, nos hemos divertido, porque la ciencia es divertida, además tú la haces divertida. Tiene que serlo. No es tan fácil, todos lo intentamos, pero no todos lo consiguen con la facilidad y naturalidad que tú lo consigues. Así que, bueno, pues gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros. Es siempre un placer encontrarse con gente que lo hace solo por diversión, que lo hace solo por el disfrute intelectual y que lo hace solo para molar. Así que, ya que disfrutáis, que sepáis que moláis un montón por hacer esto solo por la curiosidad, por la naturaleza, y que os merecéis el disfrute que os lleváis y todo el gran placer intelectual que vuestra adicción bioquímica a saber y a descubrir ya os tiene enganchados de por vida. Gracias, porque disfruto muchísimo haciendo estas cosas. Muy bien. Salud.
Gracias. Muchísimas gracias. Gracias, Daniel. Yo creo que después de esta charla a Daniel deberíamos